Comenzó a grabar, ¿vale? Correcto. Muy bien. ¿Pueden ver la presentación maximizada? Sí, Perfecto, muy bien. Bueno, muy buenas noches, doctores. Qué gusto nuevamente acompañarlos. Hoy voy a estar con ustedes. Citar hoy, pues como está en vacaciones, está con la familia. Entonces la idea, pero que aproveche también el tiempo de vacaciones. La idea es que solamente esté con ustedes hoy, ¿listo? Hoy vamos a ver un tema muy complementario, muy importante. Es un poco menos frecuente que la plexopatía braquial o cervical, pero pues es también no solamente una consulta que claramente nos va a llegar en cuanto a la parte de electrodiagnóstico, sino también como diagnósticos diferenciales en mononeuropatías de nervio femoral, ciático o incluso radiculopatías, ¿vale? La plexopatía lumbar pareciera que pintara mucho más compleja de lo que suena, pero hay ciertos tips y ciertos detalles que desde el punto de vista de la parte del estudio de electromografía son muy importantes. Y una primera medida, sí, entender que a pesar de que el entramado nervioso es tan grande, tanto a niveles elevados, desde L1 hasta L4, desde la parte del tronco nervioso en sí mismo y toda la parte sacra, ¿sí? Tenemos ciertos targets o ciertos objetivos desde el punto de vista nervioso, donde tenemos que cumplir ciertos criterios y ciertos no, ¿sí? Entonces, desde cierto punto de vista, no resulta tan engorroso al compararlo como con una plexopatía braquial, porque realmente al ser trayectos tan largos, en el caso de la parte braquial, y al tener un entramado tan significativamente superior que la parte lumbar, pues la parte de la plexopatía braquial se hace mucho más tediosa. Entonces no estoy diciendo que sea plenamente fácil, pero sí vamos a tener ciertos órdenes como cierta organización que nos va a permitir llegar a un objetivo más particular y lo más importante de siempre la parte del diagnóstico diferencial. Recordar que muchas veces la electromografía no es tan exquisita como queremos, basados en un examen físico que estamos haciendo, siempre reorientar esa parte electromográfica y también, si bien no llegamos a lo que queremos, no solamente podemos decir lo que encontramos, sino también lo que no encontramos, ¿vale? Y otro plus en el sentido de cómo abordar la parte de la plexopatía lumbar y sacra es verlo como un todo. Si bien hay niveles específicos en cuanto al componente lumbar y al componente sacro, desde el punto de vista de tomografía tenemos que verlo como una plexopatía lumbar y sacra, que claramente va a ser específica de acuerdo al daño que encontremos, si es superior o inferior, que vamos a ver con más calma. Vamos a hablar de unas características generales, principalmente más que todo lo relacionado a la anatomía, en cuanto a la parte del estudio electrodiagnóstico y los patrones electrofisiológicos, ¿vale? Hay dos tipos de bibliografías. Uno es la Preston, que representa desde el punto de vista de las mononeuropatías. Nosotros tenemos dos grandes bibliografías. Hay muchas, pero siempre va a estar como la Kimura y la Preston de primera mano. Y la Preston tiene una ventaja en cuanto a la parte de lo que es plexopatías y mononeuropatías periféricas, no tanto por el estudio bibliográfico que ellos hacen, sino por la forma la forma como lo abordan desde el punto de vista clínico. Entonces tienen como esa ganancia a la hora de enseñarle a la persona que hace la tomografía como a orientarse más hacia la parte clínica. Entonces es bastante puntual en ese sentido y vamos a ver unos cuadros específicos con respecto a los principales patrones. Y también les traje unos pequeños cuadritos de una literatura que es más o menos de 2013, que es muy similar y hace parte de las bases de lo que hacemos con respecto a la parte de la NEM y los estudios neurofisiológicos para mirar plexopatías tanto braquiales como lumbares. Al final hay un pequeño caso clínico, no ya dado en horas de la noche, digamos que el ejercicio no es como para hacer a modo de un cuestionario, pero sí es necesario que afiancemos ciertos criterios que vamos a ver. Entonces la idea es desglosar un pequeño caso clínico y me interesa que veamos una tabla en cuanto a la parte diagnóstica desde el punto de vista de la neurografía y de la electromografía para orientarnos un poco en cuanto a cómo concluimos ese estudio. Entonces al final lo vamos a ver. Dentro de las características generales,
importante siempre considerar que los plexos en sí mismos, lo que les decía, son uno solo desde el punto de vista electrohemográfico. Al momento de evaluarlos, cuando vamos a evaluar desde proximal a distal y de acuerdo a la musculatura también nerviosa, ya sea sensitiva o motora, vamos a tener como ciertos puntos que nos van a definir si la lesión es más alta o más baja. Pero pues eso también depende de nosotros a la hora de buscar lo que estamos mirando. Si vamos a hacer algo puntual en cuanto a la neurografía y vamos a mezclar algo sensitivo, en el caso de un safeno, con algo motor, en el caso de un femoral, para pensar de que es un componente más que todo lumbar, L1, L2, L3, tendríamos que también corroborar que la parte lumbosacra o la parte relacionada al tronco para descartar un compromiso de ciático, ¿sí?, esté normal. También habiendo descartado algún otro componente relacionado como una especie de radiculopatía o algo, eso nos lleva a pensar de que es una afectación puntual de algo más proximal, ¿sí? A veces también no solamente lo que estamos haciendo, sino que cuando tenemos una idea de hacia dónde puede estar la lesión, ¿sí? La idea es corroborarlo con los otros hallazgos que podemos obtener. Volviendo al ejemplo, si tengo algo más hacia femoral y safeno, principalmente entre más o menos L1, L2, L3 o incluso y parte L4, ya tengo algo a nivel de nervio periférico que me hace pensar que el nervio femoral y el nervio safeno están afectados. Ahora, si yo voy a hacer la aguja para pensar en una plexopatía lumbar, claramente tendría que encontrar músculos afectados, ¿sí? Diferentes a la parte del vasto medial o del cuádriceps, ¿sí? En este caso, debería encontrar un aductor, un iliosoas que me hagan pensar que hay un compromiso más proximal, ¿sí?, a nivel preganglionar, que no necesariamente es una mononeuropatía, sino ya es una plexopatía. Entonces esas cositas las vamos a ir repasando a medida que vaya que vaya avanzando la parte de la exposición. Importante que ambas partes y ambos componentes anatómicos están interconectados. Las ramas abarcan una gran extensión que va desde lo que es la parte del nivel de W1 hasta todo lo que tiene que ver con la parte sacra a nivel S4, incluso S5, S6, de acuerdo a lo que estemos también mirando, ¿vale? Por eso también es importante entender que gran parte de lo relacionado a la anatomía del plexo braquial, sí, hay que diferenciarla, perdón, del plexo lumbar, hay que diferenciarla en cuanto a ciertos hallazgos que podemos obtener a nivel radicular. Pues por eso es tan importante diferenciar lo que encontramos en nervio periférico, lo que podemos encontrar en raíz. Los nervios más importantes que vamos a explorar, como habíamos visto en un principio, hablando puntualmente de los principales nervios que podemos encontrar en miembros inferiores, ¿sí? Está la parte del nervio femoral, ¿sí? La parte del obturador y el nervio ciático. Digamos que ese es un componente importante a la hora de hablar del componente clínico. Realmente, desde el punto de vista tomográfico, lo que podemos encontrar es el estudio del nervio femoral y su parte sensitiva, que es el nervio safeno. Podemos encontrar todo el componente ciático desde el punto de vista de sus divisiones infrapopliteas en cuanto al tibial posterior, el peroneo profundo, su rama sensitiva peroneo largo, peroneo superficial, perdón, y la parte de la formación del sural. Esos son los nervios en sí mismos que tenemos para poder aplicar y hacer un screening en general de la parte periférica de la extremidad inferior, asociado también a otras alternativas que tenemos, como la parte del reflejo H, agregar otros nervios como el femorocutáneo lateral, que también pueden ir de la mano, pero que hasta cierto punto serán necesarios a medida que vayamos acercándonos un poco más a la parte del diagnóstico. Tenemos entonces una anatomía muy particular, y la anatomía del plexo lumbar y sacro. Es bastante intrincada, ¿sí?, de acuerdo a todas las ramificaciones que encontramos y a la distribución que podemos presentar. Digamos que de pronto no es tan frecuente por su distribución, pero cuando tenemos una clínica muy particular, tiende a ser muy sintomática, a diferencia de ciertas cosas a nivel del plexo braquial. A lo que me refiero es que muchas veces cuando tenemos cierto tipo de plexopatías braquiales, el diagnóstico diferencial es bastante complejo, ¿sí? En el sentido de que a veces encontrarle un nivel a la lesión es bastante difícil. Incluso una monineuropatía de alguna rama terminal resulta bastante compleja diferenciar a ciertos tipos de plexopatías.
los cordones posteriores nunca van a ser completamente absolutos en cuanto a los troncos en relación de pronto también a lesiones preganglionares. Mientras que en la parte del plexo lumbar, ¿sí? La clínica es tremendamente importante para darnos a entender un patrón de cómo se va a presentar esa alteración o ese cuadro sintomático, ¿sí? Normalmente, si tenemos algo mucho más alto en cuanto a un componente plexopático de tipo lumbar, ¿sí? Vamos a encontrar más afectación a nivel de la parte de la cadera, de la flexión de la rodilla, el reflejo patelar puede estar ausente, mientras que la parte lumbar y sacra, o principalmente sacra o asociado a la parte del tronco, ¿sí? Va a ser más que todo asociado a un componente más inferior a nivel de la parte de la plantiflexión, a nivel de la parte de la dorsiflexión, con ausencia del reflejo aquiliano, entre otras cosas. Entonces, esa parte es bastante fluida para apoyar mucho la parte del electrodiagnóstico. Entonces, es otra cosa que es importante abordar. En cuanto a la parte de la porción lumbar está establecida principalmente desde lo que es L1 hasta L4, teniendo en cuenta que el tronco, la gran división entre lo que en teoría sería la parte lumbar y la parte sacra, más o menos está entre L4 a S1, S2, y ya todo lo que esté por debajo vendría siendo la parte S2. Hay un concepto importante y es la parte, ¿sí? ¿Alguien se conectó o levantó la mano? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, Ah, sí. sí te Ok, escucha, Alejandro. listo. Entonces, importante, normalmente vamos a tener ciertas divisiones, ¿sí? En este caso, todo lo que tiene que ver con la parte del componente de los ramos anteriores, normalmente siempre se dirigen hacia abajo y hacia normalmente van hacia abajo y normalmente van hacia afuera también. eh, Tienden normalmente a encontrarse más que todo pensando en la distribución como vienen, principalmente sobre la parte del músculo y normalmente del músculo iliosoas y normalmente tienden a dividirse en lo que son divisiones posteriores y divisiones anteriores. En este caso, de la fusión de las divisiones posteriores, como conocemos, los ramos anteriores espinales L1 a L4, ¿sí? Es lo que va a llevar a formar la parte del nervio femoral que más que todo emerge asociado o en relación a la parte del músculo y los psoas por su lado o su porción más que todo anterolateral, principalmente lateral, y atraviesa lo que es la fosa ilíaca y baja más que todo hacia la parte del ligamento inguinal para introducirse hacia la parte del compartimiento anterior del músculo y finalizar más que todo con la parte sensitiva de su porción distal que vendría siendo lo que es el nervio safeno. También tenemos pues la parte del nervio obturador, ¿sí? Y también tenemos el componente de la parte del nervio femorocutáneo, siendo relevante en este caso desde el punto de vista electromiográfico. No digo que por lo menos el obturador no sea importante, pues es importante en cuanto a la parte de la clínica y todo lo que tiene que ver con la aducción y abducción de la cadera, pero desde el punto de vista electromográfico, cobra relevancia la parte del nervio femorocutáneo que vendría siendo más que todo asociada al plexo lumbar y el raíz L2, L3, ¿sí? Vendría siendo una alternativa diagnóstica y eso lo vamos a ver ahorita en los reparos técnicos para hacer ciertos protocolos, ¿sí? Normalmente el femorocutáneo tiende a incluirse cuando no tenemos un reparo inferior, es decir, a veces pasa que por diferentes factores, edema, problemas tróficos localizados, a veces nos quedamos cortos en cuanto a la parte de evaluar un safeno. Entonces, claramente para determinar algún componente sensitivo, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un componente plexopático y de que todo lo plexopático es postganglionar. Si necesariamente sospechamos de un componente postganglionar, es necesario estudiar también el componente sensitivo adicional a la parte motora. Es el componente sensitivo lo que nos va a dar la razón de que la afectación está hacia distal, es decir, posterior al ganglio y que en este caso va a ser plexopático, ¿sí? Pero entonces si no tenemos un común reparo o un componente anatómico que nos permita estudiar alguna parte sensitiva del plexo lumbar, ¿sí? A diferencia de un femoral o incluso la aguja que podamos realizar en el electro,
¿sí? Sería necesario en este caso tratar de incluir la parte del femor cutáneo, ¿sí? Que vendría siendo más que todo la raíz L2, L3 y también es como un aporte diagnóstico diferente, ¿sí? En este caso no pensando en una meralgia, sino puntualmente como un componente sensitivo del plexo lumbar. Entonces por eso también cobra una relevancia importante. Está la parte del tronco lumbar, importantísimo, porque es de donde se deriva la parte del nervio ciático con su respectivo con su respectiva porción tibial y su respectiva porción peronea, teniendo en cuenta que el componente peroneo viene principalmente de L4, L5, C1, principalmente L5, y el componente tibial que viene de L5, C1, C2, principalmente C1. Comparte todo lo que es la parte desde el componente proximal hasta su división a nivel popitio, ¿sí? Y pues son los tan conocidos ciático-popitios, el interno y el externo. El interno vendría siendo la parte tibial y el externo vendría siendo el componente peroneo, ¿sí? Que van a terminar en las ramas distales y nos van a dar tanto la sensibilidad como la fuerza a nivel en parte de rodilla y todo lo que tiene que ver con el tobillo y lo que es la musculatura pretibial y gastrosóleo, ¿sí? Vendría siendo la gran diferencia desde el punto de vista anatómico o el gran límite entre lo que hablábamos del plexo lumbar y lo que viene a continuación, que vendría siendo la parte del plexo, del plexo sacro o de la porción sacra, ¿sí? Normalmente la unión del tronco, normalmente lo que es la parte del tronco lumbosacro, ¿sí? Lo que vendría siendo no necesariamente arriba desde L4, sino principalmente desde L5 hasta abajo, que implica todo lo del componente sacro, ¿sí? Es de donde se van a derivar las ramas anteriores. Esa distribución tan clásica, ¿sí? Es lo que nos permite abordar ciertas cosas, en el sentido de que por lo menos, un ejemplo, si quisiéramos abordar principalmente la pura porción sacra, es muy difícil de abordarla propiamente desde la neurografía convencional que les estoy hablando. Un nervio puntual puramente sacro vendría siendo el nervio pudendo, que se aborda de diferentes maneras. Sin embargo, hablar principalmente del plexo sacro por la distribución anatómica en la que se encuentran los nervios que discurren a través de la parte sacra no necesariamente nos habla de una plexopatía sacra. El entramado nervioso que viene directamente desde arriba, desde la unión del tronco lumbar en sí mismo, asociado a la parte sacra, diferente a todo ese componente lumbar puro, hablando principalmente del femoral, el obturador, el safeno, el fémur cutáneo, es lo que crea todas esas raíces y esos ramos que también se van a dividir en contornos posteriores, divisiones posteriores y anteriores, es lo que va a conducir a hacer toda la parte de lo que vendría siendo el plexo lumbosacro, ¿sí? Que en sí mismo es eso, la unión entre el tronco, ¿sí? Y gran parte de lo que es la parte sacra. Eso junto con la disposición que viene desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y en todo el trayecto es lo que nos da como la parte anatómica y el nivel, ¿sí? Al hablar principalmente del plexo y no únicamente a hablar de algunas ramas que están afectadas. Por eso es que es tan importante tomar todo el componente ciático, ¿sí? Desde L4 hasta S1, S2, que vendría siendo gran parte del componente lumbosacro. Hasta a ciencia cierta, hace más o menos unos 20 años, unos 15 años atrás, y de hecho es importante entenderlo de esa manera, cuando nosotros hacíamos los estudios siempre había como esa gran división, donde íbamos a encontrar un plexo lumbar puro, ¿sí? Y después íbamos a encontrar un plexo puramente lumbar y sacro, ¿sí? Como si hubiera una misma división dentro del mismo plexo. Digamos que eso se prestaba para muchas confusiones y a ciencia cierta no había técnicas tan específicas como las que hay al día de hoy y la forma de captación es muy diferente a tal punto que el diagnóstico topográfico y el nivel de lesión era bastante inconcluso y no botaba la suficiente realidad clínica como para pensar en algo específico, ¿sí? Dado el advenimiento de las nuevas tecnologías y lo que vendrían a ser los nuevos equipos donde podíamos discriminar neuroconducciones todavía mucho más proximales, ¿sí? Ya se pudo dilucidar un poco más y diferenciar esa parte lumbar con respecto a esa parte lumbosacra.
Pero cuando abordamos la parte del estudio electromográfico, no podemos verlo como un estudio o puramente lumbar o puramente lumbosacro. Tenemos que verlo como un todo para poder diferenciar toda esa parte periférica con respecto a la parte preganglionar. Entonces, tenemos que ser cautos porque cuando tenemos una sospecha, lo ideal, ¿sí? No solamente por clínica, es hacer el protocolo específico de una plexopatía lumbosacra que incluye desde lo más alto en cuanto a la proximal hasta toda la parte más distal, incluyendo todo el componente ciático. Entonces, eso es importante abordarlo y la idea de traer esta imagen en cuanto a la porción sacra es de la importancia que radica entre lo que son las conexiones sacras relacionadas a la parte del tronco lumbar. Dentro de la evaluación electrodiagnóstica, ya entrando un poco más en contexto en cuanto a la parte del estudio, en primer lugar, siempre pues tener esas dos partes, la neurografía y la parte de la electromografía. Como en este caso estamos hablando de compromiso nervio periférico, en este caso plexopatías, ¿sí? La parte de la neurografía, ¿sí? Cobra bastante relevancia, no solamente de la parte motora, sino de la parte sensitiva. Por eso es importante abarcar un buen bagaje en cuanto al protocolo que vayamos a aplicar. La electromografía vendría siendo de gran relevancia en cuanto a ayudarnos a definir nivel, porque así como encontramos daño axonal del punto de vista neurográfico, lo corroboramos con la aguja, corroboramos que haya compromiso en músculos relacionados, descartamos algún tipo de alteración a nivel paraespinal y claramente comenzamos a jugar con todo lo que tiene que ver con el daño agudo, el daño subagudo, todo lo que tiene que ver con la parte crónica y la parte del pronóstico. Entonces, como pueden ver, digamos que una de las grandes relevancias y de los grandes usos que tenemos en cuanto al estudio de tomografía es la parte del estudio de los plexos. Y el plexo lumbar pues no se queda atrás. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con la parte del potencial de acción muscular compuesto del nervio tibial, el nervio peroneo, ¿sí? La parte del nervio sural, la parte del nervio peroneo superficial, ¿sí? Me faltó ahí el nervio femoral, ¿sí? Que no sé por qué no quedó, pero normalmente también se incluye, y la parte del reflejo H del nervio tibial. El reflejo H cobra una relevancia muy importante, y en este caso no tanto en cuanto a la parte de las plexopatías braquiales, sino de las plexopatías lumbares, y es porque, como recordaremos, el reflejo H hace parte de lo que es el reflejo miotático, en este caso el reflejo aquiliano, ¿sí? Y podemos mirar vías tanto aferentes sensitivas como vías eferentes motoras, y esa es la importancia de hacerlo en un nervio mixto como en la parte del tibial. La cuestión con eso es que al ser un reflejo miotático, estamos mirando ramos posteriores y podemos ver la raíz S1, S1 principal y nos ayuda a diferenciar entre algo preganglionar y algo postganglionar, ¿sí? La H va más que todo hacia diferenciar algún componente radicular con respecto a algún componente ya más de nervio periférico. Claramente, cuando tenemos plexopatías bastante complejas, hasta las H desaparecen. Pero pues es un estudio que nos puede dar importancia, sobre todo si podemos compararle una pierna a otra pierna, y ya lo vamos a ver dentro de los criterios. Dentro del estudio de la tomografía, incluir siempre, por lo menos, cuando ustedes diferencian ciertos grupos musculares, es importante abarcar ciertos músculos específicos. En este caso, por lo menos los paravertebrales, lumbares y sacros, claramente no pueden faltar, ¿sí? Sí o sí, a pesar de la certeza que tengamos desde la neurografía, de la clínica, siempre es importante abarcar. Normalmente cuando hay lesiones, en este caso, por tironazo o de pronto algunas posturas anteanatómicas y hay como una atracción del plexo por la misma disposición en la que se encuentra, muchas veces hay radiculitis o radiculopatías asociadas, ¿sí? No propiamente avulsiones, porque pues es difícil que haya una avulsión propiamente lumbar, a diferencia del braquial. En el lumbar es un poquito más difícil que se desprenda la raíz, a no ser que haya claramente un daño todavía mucho más abrupto asociado a una fractura de pelvis, a una fractura de cadera, y pues el daño sea bastante cruento, a diferencia de ciertos traumas de tránsito que son más especiales para de pronto una petropatía braquial o algo por el estilo.
En el caso de la lumbar, sí, no es tan raro, en algunos casos agudos, encontrar también radiculitis o inflamaciones subagudas de las raíces que con el tiempo pues van a pasar. No es que sea común dentro de las plexopatías, pero pues puede llegar a presentarse y también es un diagnóstico diferencial que es de bastante relevancia. El tensor de la fascia lata y lo de la parte del glúteo medio, que tienen que ver con el nervio glúteo superior, el cuádriceps claramente por el nervio femoral, el aductor mayor para mirar la parte del nervio obturador, y pues por eso yo les decía que pues si encuentro una posible neuropatía del femoral, necesito abarcar y ampliar el estudio en cuanto a la aguja, y por eso es importante complementarlo con la aguja. La parte del aductor mayor para el nivel del nervio obturador, tibia anterior, y el peroneo largo, el extensor largo de los dedos para mirarlo del nervio peroneo, y el gemelo interno y externo del nervio tibial, y por supuesto el músculo tibial posterior, ¿sí? Que pues no todos hacemos, solamente digamos que en ciertos casos. Normalmente el nervio tibial cobra bastante relevancia, primero en la parte de los gemelos. Los gemelos afortunadamente son músculos muy sensibles a la hora de presentar algún tipo de daño. Y hay dos músculos, como les decía, adicionales. Uno es el tibial posterior, ¿sí? Que el abordaje es un poquito más engorroso, y el otro músculo es la parte de la aductor hallucis, entendiendo que posterior a que el nervio tibial se divide a nivel del tobillo y bota las ramas sensitivas y motoras de la parte de los plantares, el aductor hallucis, siendo, digamos, el músculo más relevante a nivel de la planta, vendría siendo también un músculo más sensible, teniendo en cuenta que si entre más distal encuentro de inervación, pues más compromiso pues instaurado va a ser. ¿Qué pasa con este músculo? Pues que claramente es muy doloroso. La parte de la cara, las manos y las plantas de los pies son los lugares más dolorosos donde ponemos la aguja, y pues claramente pues no es bastante dificultoso en ese nivel, pero ante la sospecha y sobre todo cuando queremos descartar cosas específicas como una radiculopatía, sí o sí, en la gran mayoría de los casos tenemos que pullar la parte de la aductoralosis. Pero para descartar, en este caso, en algún barrido general, dentro del protocolo general se dice que siempre tenemos que recurrir a la parte de los gemelos como músculos por protocolo que no pueden faltar en cuanto a la exploración del nervio tibial. Ciertas recomendaciones, ¿sí? En cuanto a la parte o lo que estábamos hablando, eh, de lo que hemos venido hablando y lo que hemos tocado en las otras charlas y lo que incluso hablamos en cuanto a la parte de las prácticas, el estudio electrodiagnóstico otra vez es una extensión más de lo que estemos haciendo en cuanto a la parte del examen físico y la clínica del paciente. Tenemos que estar en cuenta en cuanto a ciertas cosas y en cuanto a la parte del contexto en el que lo hagamos, ¿sí? Les pongo nuevamente el ejemplo. Si estamos haciéndolo en un paciente añoso por encima de los 70 años con hipertensión, diabetes mellitus e hipotiroidismo o algún tipo de enfermedad autoinmune de base o algún tipo de cardiopatía isquémica, algo por el estilo, nos enfrentamos a pacientes que muy seguramente pueden llegar a tener algún tipo de polineuropatía, y las polineuropatías, como ustedes saben, no solamente son de fibra gruesa, ¿sí? A veces también son de fibra fina, que normalmente son las que primero se atrofian y primero se dañan. Entonces, no está de más que en algunos pacientes mayores podamos encontrar algún grado de inervación en algunos músculos, teniendo en cuenta que incluso en aquellos músculos grandes como el tibial anterior y el músculo gastrocnemio, hasta en un 20% de los pacientes, ¿sí? Podemos llegar a encontrar inervación, ¿sí? Incluso cuando están sanos. Entonces, por eso es importante ser cauto con esos pacientes y también poder ampliar ese tipo de estudios. Claramente, volvemos nuevamente a la parte de las lesiones periféricas. Un ejemplo, qué pena que me remita, pero pues es como lo más común. Si claramente tenemos un túnel del carpo, si en el caso de los miembros superiores, volvemos a jugar con el compromiso desminimizante y con el compromiso axonal. Eso en cuanto a una patología periférica, en algo muy inespecífico que podamos encontrar en el estudio, pues claramente nos puede confundir. Entonces, ser cauto. En miembros inferiores pueden haber deponeuropatías, pueden haber atrapamientos del peroneo superficial, puede haber atrapamiento del peroneo profundo a través de la cabeza del peroné, puede haber, no es tan raro, ¿sí? Y se los cuento porque lo he visto y mucho en la clínica, por lo menos la parte de la miotrofia diabética,
que propiamente no se manifiesta como una amiotrofia diabética, que es como la plexopatía diabética clínicamente que podemos ver, pero podemos ver hipotrofia muscular que se puede asociar también a la parte de la diabetes y eso hace que se comporte también como una especie de mononeuropatía local, como si fuese una mononeuropatía del femoral o algo por el estilo. Con esas cosas es con las que tenemos que jugar. Y ahí, más allá del electrodiagnóstico, porque nosotros podemos ser muy cautos haciendo electrodiagnóstico, pero si encontramos hallazgos, esos hallazgos no dan con nada y puede pasar. Entonces, ahí es cuando puntualmente, ¿sí? La clínica y la parte del examen físico es cuando comienzan a cobrar bastante relevancia. Afortunadamente, en cuanto a la plexopatía lumbar, como les decía, suele ser un poquito más específico. Tal vez no somos tan cuadrados, ni tampoco pensamos en cuanto a que si viene del tronco y va hacia la parte del fascículo posterior y termina como en su ramo terminal. No, no propiamente eso. Afortunadamente es un poquito más práctico, pero hay que ser cauto en la forma como abordamos los estudios para no confundirnos. Eh, lo que les decía, y volvemos también a la jugada de lo que es el pie caído, ¿sí? El pie caído pueden ser muchas cosas, ¿sí? Hasta que no se demuestre lo contrario, la primera sospecha diagnóstica es un compromiso del peroneo, ¿sí? Entonces ahí vuelve y juega. Recordando lo que estábamos haciendo, ¿qué músculo hacemos para de pronto definir si de pronto es algo más proximal hacia asiático o si de pronto es algo más distal tipo peroneo? Entonces ahí es cuando el bíceps femoral, un músculo relativamente sencillo de hacer desde el punto de la vista de la aguja, es lo que nos ayuda a pensar, asumiendo que el compromiso del peroneo no está a través de la cabeza, sino que está más superior, vendría siendo un poco más ciático. Entonces esas cosas son las cosas puntuales que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por lo menos en esos hallazgos que podemos ver, es lo que tenemos que entrar a diferenciar. Entonces, un pie caído con una marcha en este page, que a usted los haga dudar, eso puede ser desde una radiculopatía, un compromiso de nervio ciático, una plexopatía lumbar o una mononeuropatía de nervio profundo, ¿sí? Entonces, afortunadamente, desde la clínica podemos aproximar, podemos jugar con los reflejos, podemos jugar con el tiempo de evolución, el mecanismo del trauma, etcétera, etcétera. Pero cuando entremos a abordar la parte del electrodiagnóstico es cuando tenemos que ser muy juiciosos en aplicar conceptos que realmente sabemos e ir avanzando poco a poco para encontrar el nivel de la lesión. De acuerdo a la parte de los dominios sensitivos y motores, esto es como una pequeña cuadrícula resumen. Digamos que esto es como un collage de información referente a lo básico que podemos encontrar. No, no es que sea plenamente lo que es y que esto sea sagrado, pero sí es bastante relevante en cuanto a la parte de saber hacia dónde vamos. Entonces, en este caso, cuando hablamos puntualmente de la neurografía sensitiva, lo que tendríamos que incluir, ¿sí? La parte del nervio safeno, el nervio sural y el nervio peroneo superficial. Si hablamos principalmente del nervio safeno, hablamos de un componente más proximal, ¿sí? Lumbar, ¿sí? Y eso necesariamente nos relaciona con la parte del nervio femoral. Hablamos principalmente de toda esa musculatura de la parte del cuádriceps, la parte de los aductores, de la parte en cuanto al componente de iliosoas, ¿sí? Que tienen que ver con toda la parte del músculo superior, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el nivel del componente lumbar a nivel paraespinal, que sí o sí no puede faltar. En cuanto a la parte más sacra o lumbosacra, en cuanto al tronco lumbosacro, principalmente hablando de la parte del nervio ciático, ¿sí? Vuelvo y reitero, ¿sí? Esto es hablando electromiográficamente de la parte del tronco lumbosacro, hablando de la parte del nervio ciático, ¿sí? Pero estamos hablando también del componente sacro, ¿sí? Por eso yo les decía de que el entramado nervioso y de que todo el componente de las divisiones posteriores para formar esos ramos que van directamente hacia el componente distal, es importante verlos y los vamos a ver principalmente de la electromiografía del nervio ciático. En este caso, el componente periférico sensitivo, la parte del nervio subral, la parte del nervio superficial, claramente el nervio tibial y el peroneo, ¿sí? Y puntualmente la parte de los nervios paraespinales y todo lo que incluye la musculatura pretibial y la parte del gastrosóleo. ¿Listo? Esto, acabo de encontrar 4 diapositivas, ¿sí?
Esta es una diapositiva collage también con respecto a los principales hallazgos en cuanto a la parte de la sospecha tanto plexopática a nivel lumbar como del plexo principalmente lumbosacro, ¿sí? Y de lo que vamos a encontrar o de los protocolos que vamos a encontrar desde el punto de vista de la neurografía para hablar tanto de la parte lumbar como de la parte sacra. Esto viene de un estudio tomado en 2013 y esto hasta cierto punto sentó las bases de lo que hoy son los criterios, que en este caso se manejan desde la NEN, y es lo que se nos pide o se nos inculca a la hora de abordar una plexopatía. No me voy a detener mucho en esta imagen porque a continuación viene una imagen de la Preston que resume, ¿sí?, en sí mismo los protocolos que tenemos que hacer desde el punto de vista de la neurografía para poderlo aplicar y qué es lo que hasta cierto punto esperaríamos encontrar al poder evaluar esto. Siempre, como les digo, ¿sí?, la parte de actividad del motor es una neuroconducción, necesariamente al ser motora tengo que evaluar a nivel distal y a nivel proximal, ¿sí? Voy a estar captando en el autor alucis, que sería la porción motora del plantar medial, que también tiene bastante relevancia desde el punto de vista tibial, porque es una de sus ramas, ¿sí? Captamos, como ya hemos practicado, a nivel de retromalleolar, medial y posteriormente en la fosa poplitea. ¿Listo? La idea, claramente, y nuevamente les reitero, la idea es que hagamos unas neurografías que claramente sean bilaterales para poderlas comparar. Siempre está la memotecnia y siempre va a estar la parte del tiempo. Si tú encuentras una neurografía normal y tú sabes que está dentro de un rango normal con una muy buena amplitud, una muy buena latencia, pues realmente no tendría lógica repetirlo en el otro lado, ¿sí? Si no tienes dudas. Es decir, si encuentras rangos exquisitamente normales, pues, o sea, no tienes por qué ceder en eso y no poder confiar en los hallazgos que estás obteniendo, ¿sí? Pero cuando tenemos de pronto un femoral que está como limítrofe o muy femoral con una amplitud muy caída, pues claramente se hace necesario compararlo del lado sano para poder mirar algún cambio, porque muchas veces uno encuentra las amplitudes relativamente caídas, pero están en rango de normalidad para la edad. Y al compararlas, pues claramente uno encuentra hallazgos significativos que son importantes, que incluso se pueden corroborar con la parte de la aguja. La idea del peroneo, ¿sí? Y acá hay una cosa muy importante con respecto a esto, y es que del nervio peroneo, pues tenemos varios estudios. Está la parte del tibial anterior y está la parte de todo lo que tiene que ver con el estudio segmentario. Hay una recomendación muy importante, ¿sí? Y esto también juega con la parte de la clínica. Cuando se sospecha radiculopatía L5 y cuando haya algún grado de debilidad para la dorsiflexión, es decir, como si se comportara nuevamente como un pie caído, la recomendación siempre va a ser incluir el estudio segmentario del nervio peroneo. Eso abarca el estímulo a nivel de los maleolos, a nivel de la cabeza del peroné y a nivel de la fosa poplitea. Y también, ¿sí?, como yo en alguna otra exposición les decía, para poder mirar pronóstico comparativo entre ambas piernas o incluso de un examen a otro, incluir la parte de la técnica del nervio peroneo a través del tibial anterior. Pero es más exquisito al hablar de pronto de tener esa duda de una neuropatía del nervio peroneo profundo o de que tengamos algún diagnóstico diferencial con una radiculopatía y debamos descartar de pronto un pie caído, ¿sí? Les estoy hablando de esos diagnósticos diferenciales cuando estamos haciendo el estudio de plexo. Entonces, claramente al hacerlo, sería importante incluirlos si el estudio está más orientado hacia esa patología distal, hacia la parte de la caída del pie, hacia la parte de la evolución del nervio del reflejo aquiliano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí a pie para que el estudio del nervio peroneo sea un poquito más jugoso y podamos agregar el estudio segmentario y también a través del peroneo del tibial anterior. Si claramente digamos, la clínica se asocia a algo más mixto, un ejemplo, que ustedes encuentren claramente un nervio tibial tremendamente caído, asociado a un sural de pronto ausente o muy caído en comparación con el contralateral, asociado a debilidad para la dorsiplantiflexión. O sea, si ustedes encuentran un cambio, un cuadro más mixto, claramente pues tienen el diagnóstico, ¿sí? Que es un poquito más contundente en cuanto a lo que van encontrando. Entonces vamos jugando con eso, vamos jugando hacia dónde va el estudio y de cuán nutrido hacemos el estudio de acuerdo a lo que nos estamos basando para poder diferenciar ese tipo de cosas. El estudio del sural, importantísimo, ¿sí?
sobre todo al tener una rama que la comparte el tibial con el peroneo superficial, ¿sí? Que es la rama sensitiva del peroneo, el cítrico-pulpito externo. La parte de la onda F del tibial peroneo, sinceramente, de mi parte, en cuanto a la parte de las plexopatías, nunca incluyo la parte de las ondas F. No es que no tengan utilidad, ¿sí? Pero siempre cursamos con dos cosas. Primero es que siempre van a haber datos más importantes que podemos obtener con otras cosas. Por lo menos la H, al ser un reflejo miotático y poder mirar vías posteriores para descartar algo preganglionar, es todavía mucho más sensible que una onda F, ¿sí? Y la onda F, pues tras de que implica gastar más tiempo, ¿sí? También puede ser un poquito contraproducente, porque muchas veces cuando hablamos de plexopatías, hablamos de compromiso más que todo asociado a algo axonal, ¿sí? No digo que no haya un compromiso también desmielizante asociado de pronto a algún atrapamiento, ¿sí? Que de pronto se comporte como una neuropraxia y genere un poquito de prolongación de las latencias y eso, pero tiende a ser más que todo algo más azononesis. ¿Por qué? Pues porque como es un entramado más grande, más grueso y más largo, ¿sí? Normalmente cuando las patologías tienden a manifestarse no es porque sean de la noche a la mañana, ya tienen un grado donde ya la debilidad, la pérdida de la fuerza, la sensibilidad es un poco más abrupta y un poco más relevante y el paciente la nota todavía mucho más. Entonces, para cuando le hacemos el estudio, ya claramente han pasado ya sus semanas o sus respectivos meses y esa parte, esa neuropraxia ya ha pasado y se ha convertido ya más en una anamnesis donde podemos encontrar un daño más axonal. Entonces, lo que normalmente nos llega a los estudios es más que todo para documentar ya un daño propiamente axonal, a no ser que sea muy subagudo. Y de igual forma depende también de lo que se altere, ¿sí? Entonces, realmente la onda F no la hago, ¿sí? No la he incluido y no me ha ido mal por no incluir la onda F. La onda H sí la incluyo, ¿sí? Para mí, digamos, tomarme el tiempo y si tengo la propia duda, claramente si ustedes tienen algo distal y tienen todo el parámetro clínico y el parámetro electromiográfico para decir esto es un plexo lombosacro, pues listo. Pero pues no está de más, si en llegado caso sospechan con algo muy proximal, con un aquiliano ahí errante que ustedes de pronto no saben para dónde va, no es tan simétrico en cuanto a la parte contralateral, pues tienen la onda H para descartar algo asociado a nivel preganglionar, ¿sí? Otros estudios que se pueden incluir, ¿sí? Asociados, ya pensando más en algo lumbar, ¿sí? En el caso de algo propiamente lumbar, la parte del safeno, ¿listo? Que es la rama sensitiva del nervio femoral, por supuesto que hay que incluir la parte del nervio femoral. Normalmente no suelo hacer la conducción se puede hacer y existe la conducción, y de hecho la vimos en la práctica, en la parte práctica y nos salió bonita a la hora de estimular. Podemos tener un sitio distal y un sitio proximal, pero por la proximidad del nervio, por ser tan corto en duración, ¿sí? Tal vez, precisamente hablando de ese concepto de que ya no necesariamente vamos a encontrar algo más mielínico, no necesitaría tanto la conducción del femoral siendo tan proximal, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? No, Ah, no, bueno. Bueno, entonces, no necesitaría hacer dos conducciones. La simple conducción por el reborde inguinal distal es más que suficiente siempre y cuando me sea significativa o necesite compararla, ¿vale? Y también está la variante de lo que es el nervio femoral lateral, ¿sí? Cuando necesitemos asociar algo o cuando tengamos signos muy específicos. Realmente el femorocutáneo es importante para lo que es la parte de la meralgia parestésica y para cuando necesitamos comparar algo más específico a nivel de la plexopatía lumbar, pero está como en un segundo plano. No necesariamente se tiene que incluir porque con los otros factores son más que importantes. Ya pasando a un segundo plano, ¿sí? Nuevamente volvemos a la parte del artículo, vendría siendo lo que es la parte del protocolo para la parte de la electromiografía con aguja, lo que en teoría tenemos que incluir, ¿sí? Como ya habíamos visto, lo de la parte de la musculatura pretibial, todo el complejo gastrosóleo,
lo que tenemos arriba, no olvidar el bíceps femoral, principalmente la cabeza corta, por si en llegado caso tenemos síntomas distales, el vasto medial, el aductor el longus, lo que sería el femoral y el obturador, la parte del tensor de la fascia lata para la parte del glúteo medio, del nervio glúteo, ¿sí? El glúteo máximo y la parte de los paraespinales. Esto es lo que en teoría deberíamos incluir, pero pues también tenemos que ser consecuentes con la parte clínica. Y pues una cosa muy diferente que tengas una debilidad en cadera, ¿sí? Con unos reflejos patelares equilibrados normales o que de pronto tengas todo un componente proximal con una movilidad completa a nivel de cadera y rodilla, pero que de pronto tengas un picadillo y tengas una equilibrio ausente. Entonces hay que ser consecuente con lo que estamos haciendo. Esto es la misma cosa, pero es el cuadrito resumen de lo que es la parte de la presta. ¿Listo? Que vendría siendo lo que hasta cierto punto tendríamos que incluir. ¿Sí? Una cosa importante y relevante con respecto a la parte de la musculatura paraespinal, ¿sí? Recordemos que cuando hacemos los músculos paraespinales, evaluamos los niveles específicos que estamos mirando a nivel de los miotomas que evaluamos inicialmente en las piernas, ¿sí? Entonces, anatómicamente nos podemos ubicar, ¿sí? Ya sea a nivel de la referencia sacra o a nivel de L4 con las crestas ilíacas, ¿sí? Para mirar ya sea 2 niveles por arriba o 2 niveles por debajo. Si vamos a hacer principalmente un estudio de ciático, claramente lo ideal es evaluar por lo menos L5S1, si estamos hablando de ciático, ¿vale? Si tenemos la sospecha de algo de un plexo lumbar, necesariamente tenemos que evaluar por lo menos todo lo que involucra desde lo que vendría siendo L1 hasta por lo menos L3 o L4. O sea, vendrían siendo más o menos unos 3 a 4 chizones del lado comprometido para evaluar raíz por raíz en el caso de algo paraespinal. Entonces nos centramos puntualmente en el nivel que sospechamos o tenemos la parte clínica. Una gran diferencia que tenemos con respecto a la parte braquial, porque si bien tenemos compromisos asociados a un componente proximal o distal, ¿sí? A veces es difícil de discernir, porque si por lo menos cogemos un extensor índice, entonces partimos desde C6 hasta C7, y si se nos ocurre coger un brachioradialis, vendría siendo C5, C6, y si vamos hasta un tríceps, vendría siendo C5 hasta más o menos C7, C8. Entonces es bastante, digamos, complejo precisamente por todo el entramado, mientras que por lo menos un peroneo, ¿sí? En el caso del tibial anterior, un peroneo, si bien sabemos que es L4, L5, C1, es principalmente L5, mientras que un gastrosóleo, viniendo principalmente tibial, es más que todo un S1, ¿sí? Entonces, tenemos como esa ganancia desde el punto de vista del pecho lumbar, que es un poquito, como les digo, la palabra no es cuadriculado, ¿sí? Porque tenemos que tener la certeza que estamos haciendo las cosas bien, pero pues tenemos como esa ayuda desde el punto de vista clínico y anatómico que tenemos. En cuanto a los patrones electrofisiológicos anormales, vamos a mezclarlos puntualmente desde la parte lumbar, desde la parte del pecho lumbar, y ya pasamos a la parte de la plexopatía lumbosacra. Entonces, esto es más que todo una guía, ¿sí? No se estresen, ¿sí? Porque en mi caso, por lo menos yo sufría mucho cuando veía que me iba a llegar un plexo lumbar o un plexo braquial. Yo decía, ay, no, ojalá no me salga o me salga todo bien, o no sé, con tal de tener un reparo sobre qué acercarme a lo que debe ser. Entonces, no se afanen en el sentido de lo que les tenga que llegar, siempre ser muy tactos con la guía que deben seguir y reportar la imagen que tienen ahora, ¿sí? Porque muchas veces uno no reporta lo que es por el momento en el que uno ve al paciente. Entonces no se afanen por lo que de pronto no encontraron, sino más bien deben entender la importancia de lo que en este momento dan y se asocia o no a la parte de la sospecha clínica. En el caso de la debilidad de los músculos, por lo menos, ¿sí? Si tenemos un componente lumbar, claramente vamos a tener más afectación en cuanto a la parte de los nervios femoral y el obturador. Vamos a encontrar una marcada debilidad en cuanto a la flexión en la cadera, de pronto una extensión en la rodilla, de pronto un problema para aducir el muslo y de pronto pesa un poco más para levantar esa parte del muslo, entre otras cosas, asociado pues a ese componente sensitivo que vamos a encontrar que se puede comparar como un adormecimiento en la cara anterior o en la cara posterior o incluso en la cara medial, que baja hasta la rodilla y puede bajar un poquito hacia la parte del tobillo por la parte medial de la pierna, ¿sí?
Entonces, va a ser muy exquisito el examen físico de sus propios miotomas y sus propios dermatomas. Entonces, delimitar, ¿sí? Vendría siendo la razón más importante. Entonces, siempre incluir toda la parte del examen motor, el examen sensitivo, el examen de todo lo que tiene que ver con los reflejos osteotendinosos debe ser ejecutado de forma simétrica para comparar todo eso. La marcha, ¿sí? Y la parte de la funcionalidad desde el punto de vista del tren inferior tiene que ser estudiado en su momento de la evaluación clínica para hacer una respectiva aproximación a una aproximación específica. Dentro de la etiología, pues, ¿qué les digo? Tenemos muchas etiologías. Digamos, hay una serie de eventos desafortunados que pueden ser adquiridos y hay otras lesiones que pueden variar desde la parte traumático hasta patologías específicas generalizadas, ya sea autoinmunes o incluso cardiometabólicas asociadas en el caso de la diabetes u otras comorbilidades. La parte de la neuralgia hemiotrófica, lo que vendría siendo la parte de la miotrofia diabética, o en este caso la plexopatía de los pacientes diabéticos, no es tan rara, ¿sí? No es tan rara. Realmente me han llegado muchos casos de esos pacientes que de pronto son diabéticos y llevan 15, 20 años diabéticos, que comenzaron con tratamiento oral y que al día de hoy ya se aplica algún tipo de insulina. Bueno, que comienzan de pronto a presentar alguna grave debilidad, que comienza con un dolor lumbar irradiado a cadera, que de pronto se localiza principalmente en cadera, que se nota en una pierna más delgada que la otra. No es tan raro. Y si me creen, yo les podría decir que hay mucho paciente subdiagnosticado desde ese punto de vista, porque como cuando le hacemos un estudio del pronóstico, nada nos encaja, ¿sí? Entonces esos pacientes quedan volando y no se asimilan en ningún lado. La parte de las lesiones traumáticas, todo lo que tenga que estar relacionado a la parte inguinal o a la parte del iliopsoas, asociado a múltiples fracturas de cadera y la pelvis por simple tracción, por simple elongación, ¿sí? O el mismo aplastamiento y las tantas heridas de bala que nos llegan. Lamentablemente, como ustedes sabrán, pues Colombia es un país que está en constante guerra y la parte de lo que nos llega por primera y segunda intención, ya sea desde el punto de vista de esos pacientes que nos llegan con esquirlas o con metralla asociado a eventos explosivos o que nos llegan con heridas propiamente de bala, hemos tenido desde todo tipo de fracturas, todo tipo de lesiones vasculares y por supuesto lesiones de tipo nervioso desde el punto de vista de algo central a nivel medular como a nervio periférico. Desde que hay algún tipo de bala o de impacto de bala por simple contigüidad y todo lo que tiene que ver con el evento explosivo de la bala, si es a nivel lumbar o a nivel glúteo, hay un gran riesgo de que tengamos algún tipo de afectación nerviosa. Entonces, lamentablemente, para nosotros, si bien no es tan frecuente, lamentablemente no es tan raro y nos llegan muchos pacientes, muchos soldados, muchos policías que en la mayoría de sus casos cursan con algún tipo de afectación. La parte de los aneurismas aórticos, ¿sí? También son muy frecuentes en esos pacientes añosos. La parte del hematoma retroperitoneal por diferentes factores, desde una vasculitis hasta de pronto algún tipo de enfermedad asociada al componente vascular. Los tumores, todo lo que tenga que ver con efecto masa y todo lo que tenga que ver con la parte de la porradiación. Tenemos mononeuropatías y polineuropatías asociadas a la quimioterapia y a la radiación, y eso claramente está definido, ¿sí? Eso produce una inflamación localizada que se comporta normal como una neuropraxia, algo propiamente más químico que se puede convertir en un daño axonal hasta cierto punto irreversible. Y por supuesto el embarazo, ¿sí? Así como el túnel del carpo se triplica aproximadamente o se cuadruplica en las pacientes embarazadas, pues las compresiones nerviosas, ¿sí? Teniendo en cuenta que el embarazo es un estado proinflamatorio, pues es clásico que podamos tener diferentes tipos de lesiones en diferentes niveles, ¿sí? La parte del compromiso del ciático por todo aquello de la parte del piramidal, ¿sí? Hay una relación muy cercana en cuanto a la inflamación y la acumulación de líquidos que se comportan como algo inflamatorio o un efecto masa que pueden llegar a producir lesiones asociadas altas o bajas en el caso de algún compromiso ciático o algo asociado a nivel muscular. Entonces no es tan raro. Dentro de los hallazgos en el estudio electrodiagnóstico, algo puntual,
¿sí? Normalmente, si hablamos de la parte lumbar y hablando de los estudios de electrodiagnóstico, principalmente del nervio femoral y del safeno, ¿sí? Podemos encontrar anomalías desde la parte de la caída completa, es decir, la ausencia del potencial, o lo podemos encontrar incluso parcialmente caído, pero anormal, o lo podemos encontrar anormal, perdón, lo podemos encontrar normal, pero con una variabilidad importante, y ya sabemos de lo que hemos estudiado, que la variabilidad importante en cuanto a la neurografía en sí mismo es un cambio en el 50% de la amplitud en relación al contralateral. Entonces, ahí es donde cobra tanta importancia en cuanto a la parte del ¿qué? Del nervio de hacer el estudio en ambas piernas. Acá me equivoqué, es potencial acción muscular del nervio femoral y acá es potencial acción sensitivo del nervio safeno. Ahí me equivoqué. Entonces, el daño, como les decía, tiende a ser principalmente sensitivo o puede estar completamente ausente o puede estar más o menos presencial, muy caído en cuanto a la parte de la normalidad, o puede llegar a estar normal, ¿sí? Pero con un cambio significativos superiores al 50% en la amplitud con respecto al contralateral. En la MG, como sabemos, daños relevantes en cuanto al compromiso, daño axonal, ¿sí? Que lo vamos a ver en el contexto de la denervación, todo lo que implica fibrilaciones, todo lo que implica agudos positivos, todo lo que implica en cuanto a descargas, o sea, hallazgos que tengan que ver principalmente con daño axonal o con inestabilidad de membrana propiamente dicha, que ese lo vamos a ver representados en lo que sabemos como denervación en todo el contexto de lo que estamos haciendo. Y hay dos cosas muy importantes, de acuerdo al estado en el que encontremos la lesión, como cualquier lesión mononeuropática o plexopática o del sistema nervioso periférico. Ya habíamos hablado de esos tiempos en cuanto a si son recientes o antiguas. Claramente, hay pacientes que de acuerdo a la lesión no nos van a reclutar. Recordando lo que veíamos de reclutamiento, hablamos de la parte espontánea y de la parte voluntaria. En la parte espontánea veríamos todo lo que es denervación, ¿sí? Mientras que en la parte voluntaria es cuando le pedimos al paciente que contraiga y muchas veces cuando hay mucha debilidad no vamos a ver nada. Es cuando el paciente comienza a recuperar gran parte de la movilidad que uno comienza a estudiar los potenciales de unidad motora que encuentre. Y si hay algún daño nervioso, si tenemos denervación y el paciente comienza a recuperar y comienza a tener pronóstico, sí o sí tenemos que encontrar hallazgos significativos de eso. Y el hallazgo más importante en cuanto a eso es la parte de la polifasia, la parte de los potenciales neuropáticos o aquellos potenciales que están como entre polifásicos y neuropáticos y que nos pueden representar algún estadio, ¿sí? Que viene ya de ser algo agudo a más crónico y que hablan de un buen pronóstico. Y eso es lo que vamos a ver con el tiempo. Entonces, son hallazgos que encontramos tanto en la fase en reposo como en la fase durante el reclutamiento y van asociados a lo que encontramos en cuanto a la parte de la neurografía. Por supuesto, diagnósticos diferenciales, la radiculopatía, ¿sí? Importante, ¿sí? Si no es, no es. Si es, es. Lo importante es, si es plexopatía, pues claramente no va a ser una radiculopatía. Afortunadamente, pues hay casos, ¿sí? Y a uno le llega, entonces he visto reportes donde se menciona, un ejemplo, un túnel del carpo de una mano con un atrapamiento en el nar izquierdo y con una sospecha de una plexopatía en el brazo derecho asociada a un tronco superior que no encaja con un nervio mediano, entonces por eso lo colocan como nervio mediano. Y pues de pronto uno va a mirar en un estudio próximo y de pronto no era eso, sino una polioneuropatía, ¿sí? Entonces, hay que ser juicioso en ese sentido, ¿sí? Porque si bien no es tan clásico que tengan diferentes patologías y hasta que uno encuentre otras patologías tiene que dudar y no sesgarse y de pronto identificar bien qué es cada cosa, ¿sí? Hasta que no se demuestre lo contrario. Si tú estás sospechando una plexopatía, el diagnóstico de entrada que tienes que descartar es una radiculopatía, ¿sí? Entonces, si tú hablas de algo ciático, normalmente lo ciático va más hacia el L5-S1. Entonces, ahí hay dos radiculopatías importantes que hay que descartar, en este caso, teniendo los hallazgos en la neurografía y lo que hagamos con la aguja, tanto a nivel periférico como paraespinal, ¿sí? Si de pronto es más hacia femoral, pues pensar en algo L2, L3, ¿sí? Entonces, ahí uno juega y también está la parte de reflejo patelar y por ahí uno va. Entonces, son cosas puntuales que uno también tiene que descartar. Y eso es lo que también apunta al diagnóstico. Es decir,
los criterios diagnósticos están establecidos para orientarnos, no tienen que ser algo matemático, ¿sí? Los estudios son operador dependientes y los operadores tendemos a ser muy cuadriculados y a veces nos quedamos de pronto en la entrada o en la puerta y nos da hasta cierto punto miedo como entrar a meternos en un diagnóstico, pero por lo menos si tú descartas lo más propio, en este caso una radiculopatía y una mononeuropatía y te acercas más a la plexopatía, ¿sí? Tal vez descartando lo más obvio es cuando llegas al diagnóstico en sí. Entonces, a veces cuando tenemos esos cuadros tan difíciles y tan complejos, de pronto no encontramos lo que queríamos encontrar en cuanto a lo que es el plexo, pero de pronto descartamos otras patologías que también es importante mencionarlo. Las mononeuropatías, como ya les había dicho, desde el mismo ciático, la del peroneo profundo, ¿sí? También hay mononeuropatías del nervio femoral, como lo vimos la vez pasada, y también el femoral cutáneo. Las polioneuropatías asimétricas, como la parte de la mononeuropatía múltiple, ¿sí? Hay ciertas polioneuropatías que ya dentro del advenimiento de las nuevas tecnologías han salido, como las ganglionopatías, ¿sí? O lo que son las nodopatías o las polirradiculoneuropatías, que también son diagnósticos diferenciales porque se pueden comportar como polineuropatías asimétricas. Y claramente las miopatías y los trastornos de la unión neuromuscular, por aquello del diagnóstico diferencial en cuanto a mirar cómo se desenvuelve la parte sensitiva, la parte motora y si hay debilidad, cómo se desenvuelve esa debilidad. Plexo sacro. Cuando hablamos puntualmente de plexo sacro, hablamos puntualmente de lo que encontramos al describir electromiográficamente lo que tenemos en cuanto al nervio ciático. Incluimos la parte del nervio tibial, la parte del nervio peroneo, peroneo superficial y sural, ¿vale? Que ¿por qué no incluimos de pronto los plantares? ¿Sí? No necesariamente, no es que no sean importantes, sino que hay otra relevancia, ¿sí? Yo ya les había dicho en alguna otra exposición que por lo menos los surales son tan sensibles, no solamente porque evalúan el componente sensitivo del peroneo y el tibial, sino que también se asocian a las polineuropatías. Claramente que si tú le haces un estudio a un paciente de 80 años, pues ni le van a salir, ¿sí? Pero en un paciente joven, 40, 50 años, los surales son patoneumónicos, incluso de lesiones nerviosas sensitivas en el contexto de polineuropatías, ¿sí? Eso no significa que no tengan un ciático o una plexopatía o algo, pero pues se asocian en la gran mayoría de los casos, porque en el caso mío es más común que me llegue una polineuropatía sensitiva asociada a un paciente diabético que incluso una plexopatía lumbar. Entonces es para tenerlo en cuenta. En cuanto a la clínica, más que todo inferior. Puede haber afectación de la rodilla, ¿sí? Raramente la parte del reflejo patelar y va a estar más que todo el compromiso hacia la flexoextensión de la parte del tobillo, la planti y la dorsiflexión, el compromiso sensitivo asociado a la cara anterior, dorsal y plantar de la pierna, así como la del reflejo aquiliano, entre otras cosas. Recordemos, hablamos del nervio periférico, tendríamos que tener síntomas tanto motores como sensitivos en el mejor de los casos. La etiología, traumas en cadera, fracturas de pelvis, cirugía de cadera, es muy frecuente. Es muy frecuente, o sea, pues digamos, no es que nos vaya a llegar, o sea, de por sí la plexopatía, pues como les decía, no es tan frecuente, pero dentro de las causas idiopáticas, lamentablemente la cirugía de cadera es muy relevante en cuanto a pacientes que estaban bien y que de pronto llegan con algún compromiso plexopático o a nivel nervio ciático. Entonces es importante entender eso. Las inyecciones intramusculares, esto aparecía en la Preston, pero pues yo nunca he visto propiamente algo químico. He tenido muchas sospechas de pronto de algún compromiso ciático y llegan como con esa lumbalgia ciática, llegan con ese diagnóstico, pero nunca he visto realmente una. Los tumores escales sí, principalmente los metastásicos, los que vienen de hueso, los que son de próstata, son comunes. La radioterapia, el hematoma retroperitoneal, por supuesto que el embarazo y los aneurismas aórticos, algo muy similar a lo que hemos tenido. Entonces, como tenemos los nervios específicos, lo mismo es algo muy similar. Algún tipo de alteración desde el punto de vista zonal, ¿sí? Que puede ser parcial o completo, a eso era lo que me refería cuando les decía, si claramente no tienen nada de potencial, pues claramente el compromiso va a ser más completo y pues normalmente se va de la mano de que se encuentre daño zonal en la aguja, o sea, de nervación y de que el paciente casi no tenga nada de reclutamiento.
¿sí? Entonces, concuerda para pensar en algo completo. Y si encontramos algo parcial, con una neuroconducción parcial, donde el potencial está caído, pero más o menos está, pues eso también debería concordar con que encontremos denervación, pero no tanta o no en todos los cuadrantes, como si fuese una lesión completa. Afortunadamente, las cosas van de la mano, ¿sí? Muchas veces se encuentran hallazgos que de pronto no concuerdan, pero lo típico es que las cosas fluyan de acuerdo a lo que estamos encontrando, y eso es lo bonito del electrodiagnóstico en relación a la clínica y a la parte del examen físico, ¿sí? Si tu nervio está completamente cortado y no encuentras nada, lo típico es que encuentres un músculo completamente nervado, ¿sí? No sería clásico que no encontraras nada y encontraras un músculo completamente normal, ¿sí? He ahí cosas que de pronto nos hacen pensar, ¿sí? Como por lo menos se nos ha enseñado, y esto es algo que vamos a ver más adelante, pero es para hacernos pensar, todo lo que encontremos hasta que no se demuestre lo contrario, una polineuropatía puramente motora, es necesario descartar una enfermedad motoneuronal, ¿sí? Si tú no tienes ningún compromiso sensitivo y es puramente motor, ¿sí? Es importante ampliar ciertas cosas, a pesar de que la clínica no concuerde. Entonces vamos a encontrar esos hallazgos que no son tan frecuentes, pero es importante que nos hagamos la pregunta. Lo típico es que encontremos lo clásico. Si tenemos síntomas sensitivos y un área plenamente de parestesia, o encontramos algo o no encontramos nada. Puede ser según la parte del estadio en el que se encuentra la enfermedad, pero entonces siempre sospechar esa parte. El compromiso axonal, tanto a nivel de lo sensitivo como de lo motor, y en la MG, ¿sí? El compromiso de inervación asociado principalmente al componente de lo que abarca el segmento del ciático, asociado o no a la presencia polifásica o neuropáticos en esos estudios. En cuanto a la parte de recomendaciones de cómo abordar un estudio de plexo lumbosacro, ¿sí? Siempre me gusta, como tenemos como un componente tan técnico, siempre me ha gustado ser muy enfático, porque desde que uno comienza a hacerlo, realmente cuando ustedes cojan un túnel del carpo y estén iniciando, lo harán en 40 minutos, pero cuando ustedes se desplieguen haciéndolo, van a durar 15 minutos haciéndolo. Entonces depende de la técnica, depende también de la forma como uno lo haga. En una primera medida, como medida inicial, sí, sí, siempre iniciar como un estudio general donde se incluya lo puntual, o sea, no se vayan por las ramas, sino lo puntual, el nervio tibial, el peroneo, la parte del sural y el reflejo H bilateral, ¿sí? No, bueno, asociado también a la parte de lo que estamos sospechando. Y de acuerdo a eso, lo vamos a ir ampliando. Es decir, si a ustedes les llega un estudio sin que ustedes tengan idea de que tengan alguna sospecha clínica desde el punto de vista plexopático, claramente pues ustedes al examen físico probablemente no sea tan clásico encontrar algo tan puntual desde el punto de vista del plexo, ¿sí? Entonces pueden ser que ustedes se pierdan en ese sentido como nos pasa a todos, pero entonces yo tampoco voy a decir, no, voy a hacer un estudio de plexo apenas de entrada. Eso va a quitar tiempo, entre otras cosas, y siempre hay un estudio básico que tiene que incluir un componente motor y un componente sensitivo, y el estudio estándar, normal, de lo que nosotros hacemos, así el estudio salga plenamente normal, siempre es incluir un tibial, un peroneo y un potencial de acción sensitivo del nervio sural. A eso normalmente abarcamos o asociamos lo que es la parte del reflejo H. En base a lo que vamos encontrando, vamos ampliando más el estudio. Si encontramos algo más proximal, vamos agregando el safeno, vamos agregando la parte del femoral y vamos ampliando según lo que hasta cierto punto vayamos encontrando en esos casos donde no tenemos tanta referencia de lo que estamos haciendo. Incluir la parte del músculo paravertebral. Cuando yo estaba en Bogotá, la parte de los músculos paravertebrales estaba muy, 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 muy recogido
a ciertos hallazgos muy puntuales, ¿sí? De hacerlo solamente cuando era absolutamente necesario. Cuando yo llegué acá a Medellín, acá en Antioquia, la escuela de la UDEA, de la Universidad de Antioquia, dice que para la sospecha clínica de una radiculopatía o de algo periférico, siempre debe incluir la parte de los músculos paravertebrales. Entonces, no es tan raro que en aquellos pacientes que tengan una clínica muy consistente con la parte de una plexopatía, una mononeuropatía o de pronto una radiculopatía, sí o sí, siempre incluyamos los paraespinales para delimitar el tipo de la lesión. En el caso de encontrar un déficit para la extensión de rodilla, es pertinente asociar un estudio de neurografía en el femoral y en el isofeno. Eso era lo que yo les decía en cuanto a que, de acuerdo a lo que vayamos mirando y lo que vayamos diciendo, para saber qué músculos escogemos en el estudio para hacer cuando lamentablemente no nos llega esa orden que nos dice, viene para una plexopatía lumbar. No, pues de acuerdo a lo que vayamos asociando y lo que vayamos encontrando, si tenemos algo puntual en rodilla, más arriba, necesariamente tenemos que agregar lo otro para poder descartar. Tenemos que ampliar ese estudio básico para encontrar respectivamente más cosas. Pero pues es una forma de orientarse, no es dar como un escopetazo a ver si lo encuentro. No, la idea es enfocarlo de acuerdo a la sospecha clínica que tengo. Si el paciente presenta pie caído, es necesario adicionar el estudio del nervio peroneo superficial, ¿sí? Y el peroneo a través del tibial anterior, ¿sí? Asociado a eso, además de la parte del estudio segmentario. Y asociar toda la parte de la MG en cuanto la parte a nivel pretibial. Entonces era lo que yo les decía en cuanto a la parte de ir asociando de acuerdo a lo que voy haciendo, ¿sí? No solamente quedándonos con la parte del plexo, sino que van a haber situaciones en las que claramente no vamos a tener tantos recursos y es lo típico, ¿sí? Porque muchas veces no nos van a llegar los pacientes propiamente dirigidos hacia una parte en específico, sino que nosotros mismos somos los que tenemos que abordar a ese paciente. Entonces, de acuerdo a lo que vayamos encontrando y ante la sospecha clínica es lo que vamos a ir haciendo de acuerdo a lo que necesitemos. En cuanto a las conclusiones puntuales y antes del caso clínico, siempre se debe ser prioridad una historia clínica y un examen con físico completo, siempre se lo repito. A veces menos es más, y esto me lo enseñaron los profes allá en el bosque, orientarse siempre por la sospecha clínica y aplicar los respectivos protocolos. Créanme, si ustedes de pronto, un ejemplo, si los plantares por lo menos son músculos, son nervios complejos de sacar. Ahorita que hicimos la práctica la vez pasada, realmente quedé muy contento y muy satisfecho porque lo que a mí me costó bastante hacer, los profes Jorge, el doctor Marco, el doctor Whitman, fueron muy acuciosos a la hora de evocar un safeno, evocar un plantar, y son nervios que son complejos de sacar y va a llegar el paciente obeso, el paciente gordo. Entonces, no nos compliquemos, ¿sí? Si de pronto no lo encontramos y eso nos hace pensar en lo que sí, en lo que no, es ser muy dirigido, ser muy puntual a lo que vamos a hacer. Recomendable la parte del estudio comparativo, a no ser que haya alguna amputación o tenga esa extremidad cubierta con una férula o algo, siempre vamos a tener dos piernas, dos manos y nos podemos guiar por eso. Y siempre pensar que lo que estamos haciendo ahorita es la actualidad del paciente. Si el paciente está en un curso o una afectación, una lesión se está montando, la podemos encontrar al principio, en la mitad o al final. Entonces, nunca sesgarse por lo que no están encontrando, sino dar a entender qué es lo que encontraron en el estudio actual y lo que no encontraron en el estudio actual para guiarse en ese sentido. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, no, Alejandro. Bueno, yo no. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Claro, doc. Listo. Vamos a hacer un caso clínico. No les voy a preguntar, simplemente lo voy a exponer y es para hacer como un ejercicio para afianzar lo que encontramos ahorita. Pero la idea es que dentro de las actividades que hagamos cuando nos veamos el fin de semana, la idea es que tengamos alguna parte, alguno de los 2 días,
para exponer estos casos clínicos y jugar con esas cosas. Tenemos varias cositas desde el punto de vista de nervio periférico y compromiso preganglionar. Entonces, la idea es escoger ciertos casitos puntuales que de pronto muy seguramente nos dieron lidia a nosotros, pero pues afortunadamente fueron pacientes que pudimos observar en el tiempo, y si nos equivocamos, pues logramos concluir lo que sí era, y si concretamos el diagnóstico de entrada, pues también logramos hacer las cosas completas desde el principio. Entonces, esas cositas como para mostrárselas y compararlas en casos clínicos sería importante. Entonces, una muestra de eso es el siguiente caso. Tenemos un paciente muy joven, de 15 años de edad, con un antecedente de una hemofilia, quien ingresa a urgencias por un cuadro clínico de 2 semanas de evolución, consistente en un dolor severo que fue de aparición súbita a nivel de la ingle derecha. Y es muy particular que es específicamente en esa zona, no de la componente lumbar, no de un componente irradiado asociado, sino puntualmente en la zona inguinal derecha. Al examen físico, el paciente presenta una postura como una especie de rotación externa y una flexión leve de la cadera, porque es como él descansa y es donde hasta cierto punto minimiza un poco la parte del dolor, pero pues no lo libera completamente de ese malestar. Los reflejos rotulianos están ausentes, ¿sí? La fuerza no es valorable por el dolor en la pierna afectada, y la zona tiene como una zona de hiperestesia en la cara medial a nivel de la pantorrilla. El resto del examen neurológico es normal. Este es el estudio, pues se le hicieron varias cosas, entre otras cosas se le hizo el estudio de neurografía y electromiografía. Este es el estudio de neurografía, y en el estudio de neurografía quiero que vean que se hizo algo muy práctico en cuanto a la parte del nervio tibial, peroneo, el peroneo superficial, y la parte del sural en cuanto a la parte ciática, y se incluyó el componente del safeno, ¿sí? De todo lo que se le hizo, lo que llamó la atención fue la parte del, del, del nervio safeno, que salió como ER, o sea, salió prácticamente ausente. En la electrotomografía que se le hizo, ¿sí? Todo salió bien, a excepción de ciertas cositas. El vasto lateral tiene actividad de inserción aún incrementada, o sea, no está normal, con signos de fibrilación, es decir, tiene denervación. A nivel del aductor y también del iliopsoas se encontró actividad de inserción aumentada asociado a denervación y también a disminución en el reclutamiento, ¿sí? Que concuerda como con una afectación principalmente axonal a nivel de esa zona. Entonces, en las consideraciones, importante, ¿qué les da a ustedes para pensar en lo que de pronto encontramos en el caso clínico anterior? Y hay un error en el párrafo que le leí inicialmente. ¿Qué creen ustedes que tiene el paciente y qué creen de que de pronto cuál error tiene ese párrafo o esa narración del caso clínico del paciente? ¿O que no concuerda? ¿Aló? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos, Alejo. ¿Qué piensan al respecto? ¿En qué pensarían ustedes? ¿Aló? Sí, Bueno, estamos en línea. bueno, ¿sí? Bueno, toda la parte del componente aductor y el componente de los psoas hablan de un componente proximal. Entonces, esta parte del recto, del vasto lateral, habla puntualmente del nervio femoral. El nervio femoral motor está afectado y concordaría con el componente sensitivo del safeno, en este caso la porción sensitiva del nervio femoral. Ese sensitivo es vital porque es lo que a ti te da a entender que si está afectado, ¿sí? Es algo periférico. Si el safeno estuviera normal,
pues sería un poquito más dudoso y hasta a cierto punto uno pensaría en algo un poquito todavía más proximal. Pero si el safeno está alterado, ¿sí? Uno ya piensa en algo más periférico. Al ser la rama sensitiva alterada, ¿sí? Al tener la parte motora del femoral alterado, tenemos ya un compromiso propiamente femoral y safeno, ¿sí? Y adicionalmente tenemos un compromiso del aductor, que está inervado por el obturador, y del iliopsoas, ¿sí? En este caso, estamos hablando de un componente más proximal, hablando puntualmente del componente lumbar. Lo único que no concuerda acá es la parte del reflejo rotuliano, ¿sí? Perdón, lo que concuerda importante en cuanto a la parte del examen físico, ¿sí? Es la parte de la ausencia del reflejo rotuliano, principalmente el E4, asociado a la parte del componente motor, ¿sí? Entonces, digamos que lo favorable en cuanto a la parte del examen físico es que no solamente habla de un componente más que todo proximal, sino que también es muy enfático en hablar de que no hay nada, no hay nada distal afectado y que si tenemos un componente, digamos, más que todo hacia la parte de la cadera y hablando puntualmente hacia la rodilla en ese segmento que no baja, nos hace pensar en algo más propiamente a nivel proximal. Si hablamos de reflejo rotuliano, tenemos como esa forma de corroborar que tiende a ser más que todo hacia ese nivel, ¿sí? Si hablamos de un reflejo, pensamos de pronto en raíz, pero sí, al mirar la neurografía y al corroborar que hay un compromiso nervioso sensitivo y al apuntar lo que tenemos en cuanto a nervación, nos hacen pensar que es más que todo plexopático, ¿sí? Teniendo en cuenta además que la persona que hizo el estudio fue muy acucioso y realizó una tomografía paraespinal encontrando todo normal. Si tú tienes hallazgos que te apunten hacia que es algo más de nervio periférico, en este caso plexopático, y la parte de raíces corroboras que está normal, pues claramente en este caso vendría siendo más una plexopatía. Entonces, en las neurografías, hablando puntualmente del caso, ¿sí? Lo que es la parte del nervio tibial y peroneo, pues presenta amplitudes y latencias completamente normales. Le hicieron onda F, que ahí estaba y estaba relativamente normal. Los potenciales de acción del nervio peroneo superficial y estructural fueron normales con ausencia del nervio safeno en la pierna derecha y normal en la catalateral. La lesión del nervio safeno corresponde al área alternativa de la alteración sensitiva en el examen físico que estaba anotado al principio, y eso es lo que yo les digo que nos hace hablar de un componente postganglionar. Recordemos siempre, y esto es de recordar y recordar, que cuando hablamos de los nervios sensitivos nacen del ganglio, ¿sí? O sea, van y discurren a partir de la parte del ganglio y van junto con su componente motor. Lo que tiende a ser postganglionar, ¿sí? Normalmente tiende a estar compuesto por toda esa parte neuropática, plexopática y todo lo que implica en cuanto a polineuropatías y eso, ¿sí? Porque hablamos de el componente motor y el componente sensitivo. Si corroboramos que la parte sensitiva está alterada, tiende a ser postganglionar, más que todo postganglionar. Si la parte sensitiva está indemne y es lo motor que está alterado, ya no es postganglionar, es más atrás. Tendría que ser preganglionar más hacia la raíz. El hecho de que encontremos ese safeno molestando, ya nos da como un pequeño vistazo de que es algo más postganglionar y que va más que todo hacia la parte nerviosa. Otra cosa muy importante, y es que también hay tips específicos para eso. Si ustedes tienen patologías asociadas, e incluso el mismo Rangel nos lo decía en su momento, y eso lo sacaba del libro de Kimura, y es que, hombre, es que también ustedes tienen que estar en la jugada, nos decía. Si ustedes por lo menos tienen un paciente así, de esta magnitud, y tienen esta clínica en cierto nivel, y encuentran puntualmente una alteración sensitiva en esta parte, hombre, esto ya los tiene que hacer pensar en algo no solamente postganglionar, sino en ponerle ya un apellido, hablando en algo más o mononeuropático o algo más plexopático. En este caso, para no confundirnos, ya nos hace pensar en un componente sensitivo alterado que asociado a la MG, que encontramos lesiones principalmente en la parte del femoral, en el vasto lateral, asociado a la parte del iliopsoas y la parte del aductor, nos hacen pensar que el componente es más que todo una lesión del plexo lumbar derecho. Este muchacho como tenía una hemofilia, hizo un hematoma retroperitoneal y fue tan grande, tan masivo, que hizo una clínica
muy aguda asociada a un componente muy proximal. Y la razón de la lesión fue asociada principalmente a ese hematoma que tuvo asociado a su enfermedad de base, que era la hemofilia. ¿Listo? Un pequeño vistazo antes de terminar, y es con respecto a la parte de lo que vendría siendo el curso temporal de la lesión. Y esto es un complemento de lo que hasta cierto punto ya hemos hablado antes. Entonces, ¿cómo saben ustedes si es agudo, si es crónico, si es agudo? ¿Sí? Muchas veces, cuando vamos a colocar esto lo entiende uno claramente, pero pues es importante decirle a la persona que lo va a leer, ¿sí? Pues no solamente decirles qué tiene, sino también darle una temporalidad o un pronóstico. Y muchas veces estamos en la obligación de dar a entender en qué parte o en qué secuencia evolutiva de la enfermedad vamos. Entonces, ¿cómo determinamos esas cosas? Entonces, es importante en este caso, y lo veríamos principalmente en el componente de la aguja. Si bien en los estudios comparativos podemos ver empeoramiento o mejoramiento de las ondas en los potenciales de acción, eso nos hablaría de mejoría electrofisiológica y estaría de acuerdo a la rehabilitación que el paciente ha tenido, pero no nos hablaría tanto de la temporalidad. Y ahí es cuando la aguja nuevamente se vuelve relevante, como les había dicho. En el caso de tener la presencia de potenciales de fibrilación, ¿sí? Y vamos a jugar sin miramos la electrotomografía, no la vamos a mirar como la primera o la segunda parte, sino la miramos como un todo. Si hablamos de actividad espontánea, tenemos que hablar de actividad voluntaria, ¿sí? Es decir, cuando el músculo está en reposo y cuando el músculo se está moviendo o está contrayendo. En este caso, si yo encuentro potenciales de fibrilación, en este caso de inervación, daño axonal, en la parte de la actividad espontánea, con un reclutamiento reducido de esos potenciales de acción de la unidad motora, que en este caso podrían estar relativamente normales, ¿sí? Podríamos o hablaríamos principalmente de una lesión subaguda. Es decir, tenemos un compromiso inervativo y un daño axonal activo, ¿sí? Activo, con un compromiso escaso o casi sin compromiso del reclutamiento. Es decir, esos pacientes que ustedes encuentran músculos denervados, que pueden ser parcialmente denervados, donde de pronto la onda del agudo o la onda de la fibrilación no salen tan fácilmente, pero logran verlos y escucharlos. Y cuando ustedes le piden al paciente que reclute y recluta relativamente bien, ¿sí? Estamos hablando de una lesión muy, muy reciente, en este caso algo subagudo. En una lesión aguda, ¿sí? Algo no tan reciente, ¿sí? No solamente esperaríamos encontrar lo que vendría siendo la actividad de nervación que es más fácil de estudiar, está más presente y puede estar parcial o incluso en la totalidad de los músculos, y se asocia a un reclutamiento, ¿sí? Anormal, donde de pronto no hay ausencia del reclutamiento, pero sí vemos que es un reclutamiento pequeño, de pronto más amplio, que no suena como si pudiéramos evaluar el músculo contralateral, ¿sí? Vamos a entender que de pronto el reclutamiento es diferente y es anormal con respecto al contralateral. Entonces, hablamos de un compromiso agudo, donde ya no solamente hay compromiso en la actividad espontánea, sino también en esa parte de la actividad voluntaria. En cuanto a la lesión crónica, se esperaría ver, ¿sí? Muy seguramente, como es una lesión crónica, ya no deberíamos encontrar, ¿sí? Daño axonal agudo. Es decir, no deberíamos encontrar daño en la parte de la actividad espontánea. Y en el reclutamiento podríamos encontrarlo normal o parcialmente disminuido asociado a ondas polifásicas, o sea, que tenga diferentes fases, ¿sí? Que se repitan durante todo ese reclutamiento o que encontremos los tan llamados potenciales neuropáticos, que son esos potenciales bastante grandes que se salen del osciloscopio y tienen bastante duración, ¿sí? Entonces, es como una forma de ubicar en tiempo las cosas. Cuando encontramos más daño en la parte de la actividad espontánea, sin tanto daño en la actividad voluntaria o la contracción,
tiende a ser una lesión más reciente, subaguda, cuando encontramos más hallazgos en la parte de lo que es la actividad voluntaria o de la contracción y encontramos normalidad en la parte de la actividad espontánea o el reposo, es una lesión más crónica en el tiempo. Esto es para desmenuzarlo con mucha cautela y lo vamos a aprender a utilizar porque esto nos sirve en temporalidad y nos sirve para afianzar las conclusiones que hagamos cuando reportemos los estudios, porque a ciencia cierta es lo que vamos a hacer para ayudar al clínico a tomar decisiones. Esto no es tan complejo, no es tan complejo porque implica dominar la electro, o sea, realmente no es algo más o algo adicional a lo que vayamos haciendo, sino realmente es algo que nos ayuda, ¿sí? Y que implica conocer la parte de lo que es la AMG. Al fin y al cabo, para eso es la AMG. Entonces, la inervación y la parte del agotamiento, listo, sí, tiene daño axonal. No solamente es lo que estamos corroborando, sino también para qué nos va a servir. Y casualmente esta temporalidad, y la mencionamos más ahora, porque cuando hablamos de las plexopatías y también en las mononeuropatías, la temporalidad es muy importante. En nuestro medio, todo lo que tiene que ver con accidente de tránsito y todo lo que tiene que ver con accidente de trabajo, se nos requiere y se nos pide que ubiquemos la temporalidad. A veces incluso no se puede, ¿sí? O incluso no se puede comparar con un estudio previo, pero hay que aproximar más o menos hacia dónde estamos en ese concepto. Y por último, bueno, esto fue en cuanto a la parte del caso, bueno, esto me quedó antes. Lo que les contaba en cuanto a la parte del componente o de la causa, en este caso de la parte de la compresión o el daño a nivel del peso lumbar fue el hematoma retroperitoneal que se confirmó con un TAC que se le hizo y eso es lo que explica la parte de la plexopatía lumbar. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Gracias, ¿no? Sí, adelante, Fernando. Sí, señor. Cuéntame. No, claro, disculpe por interrumpirlo. No, tranquilo. Digamos que las plexopatías lumbares, un profe me decía, los plexos lumbares son muy agradecidos porque lo que es y lo que no es, no es. Entonces, afortunadamente, si bien no es así, va por esa misma vía, ¿sí? Entonces, es simplemente tener como una organización, basarse mucho en la clínica y la parte del examen físico, por favor, siempre, siempre, siempre la mano de la parte del examen físico, la fuerza, la sensibilidad, los reflejos, siempre tienen que ir en pro de lo que hagamos por el paciente. A veces, por hacer las cosas rápido, y pues por lo menos acá en Colombia las consultas son cada 30 minutos, y a veces uno se embala y ahí uno a veces dura una hora, pero a veces lo que tenemos desde antes de comenzar el estudio es lo que nos ayuda a enfocar. Vamos a corroborar, ¿sí? Electrofisiológicamente si hay o no hay un daño. Entonces, por eso es importante enfocar a los pacientes. Cuando podemos enfocar a los pacientes, tenemos armas, tenemos formas de mirar los segmentos, de decir si sí o si no. Y pues, de acuerdo a lo que estemos haciendo, ¿sí? Vamos a encontrar la ruta para llegar a lo que de pronto queremos, ¿sí? Porque si está, está, y pues claramente lo que no está también se descarta. Lo que les decía también, y es muy relevante, el paciente nos va a llegar en muchos estadios, ¿sí? Puede ser al principio, puede ser al final, ¿sí? Claramente nos ponían el ejemplo, no viene al caso, ¿sí? Pero nos ponían el ejemplo de Lela, que hemos sabido de pacientes que han pasado por 10 estudios de electrodiagnóstico y los primeros 5 fueron normales y ya hasta el último estudio, ¿sí? Es que se logró ver el ELA con todos los criterios del GOLCOAS y todo lo que ustedes quieran, pero ¿sí? Depende en la evolución clínica que está y en las plexopatías, ¿sí? También hay una variabilidad muy importante. Digamos que en la parte braquial es más cambiante y más fluctuante. En la lumbar es un poquito más constante y normalmente cuando son lesiones parciales, en el caso del compromiso axonal, ¿sí?
ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes encuentran algo que es parcial, lo que es parcial tiende a mejorar en el tiempo. Entonces, eso es algo que ustedes pueden ver clásicamente en un plexo lumbar, que de pronto no pueden ver tan fácilmente en un plexo braquial, precisamente por todo ese entramado y esa anatomía tan cruzada que está en la parte braquial. Pero entonces, depende mucho precisamente de en qué momento abordamos al paciente y cómo lo vamos mirando claramente en el tiempo. A veces tenemos la fortuna de hacerle seguimiento a sus pacientes, a veces no, ¿sí? Pero lo importante es llenarnos de razones, no estresarnos, ¿sí? Y tener desde el punto de vista clínico claro qué es lo que vamos a hacer. Y por lo menos a mí ya no me ocurre tanto, pero por lo menos recién egresado y todo eso, siempre, a pesar de que sabía qué estaba haciendo, muchas veces me tocó llamar a alguien para corroborar lo que estaba haciendo. Entonces siempre va a existir como esa pequeña duda, como esas cositas, pero siempre y cuando nos llenemos de razones desde el punto de vista clínico y físico, pues nos va a ir muy bien. ¿Listo? El complementar nuestro estudio electromiográfico con la resonancia magnética, Ujú. o sea, ¿es frecuente en tu práctica? O sea, ¿o es en qué momento decides, ya teniendo el resultado electromiográfico, complementar con una resonancia magnética? Realmente la resonancia magnética es muy práctica en mi medio, por lo menos acá en Colombia, para la parte de la plexopatía braquial, ¿sí? Y desde un tiempo para acá, dado pues el auge en cuanto a la parte de la resonancia, sobre todo en esos pacientes, lo que pasa es que por lo menos acá la parte de el manejo en cuanto a lo que tiene que ver con ciertas prestaciones por salud es diferente. Entonces, por lo menos lo que se conoce como SOAT, que tiene que ver con accidentes de tránsito, es tremendamente rápido, ¿sí? Le dan mucha prioridad. Entonces, muchas veces, digamos, precisamente por ser ese SOAT, ¿sí? Por la cuestión de definir y tratar y todo, ¿sí? La resonancia magnética termina siendo lo primordial a la hora de describir algún tipo de compromiso neuropráctico o axonal a nivel del plexo braquial. Entonces, cobra mucha relevancia la utilización desde el punto de vista funcional del plexo braquial, la parte del electrodiagnóstico. Entonces, inicialmente, de acuerdo a la disponibilidad que se tenga, a veces solicitan primero la resonancia magnética, ¿sí? Evidencia de algún cuadro clínico específico asociado a alguna plexopatía, ¿sí? Y le mandan después la parte de la electromografía, y en la electromografía funcionalmente se puede ver cómo está, se puede ver incluso algo de lesión parcial o total, ¿sí? También de pronto algo de pronóstico, pero muy soso asociado a lo primero que se está viendo, y en el tiempo ya se puede ver un mejor pronóstico asociado a lo que se le hizo inicialmente. Eso, más que todo en cuanto a la parte braquial. En cuanto a la parte del plexo lumbar, no. Digamos, la resonancia puntual que normalmente se envía en cuanto a alguna sospecha de plexo lumbar es más que todo para descartar algún compromiso, ya sea a nivel radicular, ¿sí? O ya sea a nivel mielopático, ¿vale? Como una resonancia lumbosacra simple o contrastada, es más que todo para ver componente preganglionar, todo lo que es radiculopático o lo que es mielopático. Pero para ver puntualmente el plexo lumbar, se manda más que todo la parte del estudio electrodiagnóstico. Es decir, el estudio electrodiagnóstico, en el caso de la plexopatía lumbar, sigue siendo en nuestro medio como el gold estándar para corroborar si algún tipo de patología o deficiencia a nivel del plexo lumbar. Ok. Porque aquí en Perú es un poquito distinto. Acá el gol estándar para ver el tema de compromiso del plexo lumbar le dan mayor credibilidad, o es con lo que se arranca con la resonancia, ¿no? Entonces, por eso un poco te preguntaba, porque acá van al revés. Sí, no te sabría decir de pronto
en cuanto al causal, pero yo asumo, claro está, que por un plexo lumbar que me llegan 3 plexos braquiales, ¿sí? Y esos 3 plexos braquiales, 2 son por accidente de tránsito. Entonces, de pronto en frecuencia, y precisamente por eso, ¿sí? Se asocia mucho a la parte de pronto de la utilización del estudio. Así, en ese sentido, como también la parte iatrogénica en cuanto a de pronto cirugía de clavícula o de hombro, lamentablemente es muy frecuente algún compromiso proximal de alguna de las ramas terminales o incluso por tracción en algunos casos, algún compromiso a nivel de las divisiones que compromete incluso de algún tipo de neuropraxia también más proximal como hasta a nivel del tronco que puede llegar a pasar y lo hemos visto. Entonces le corren mucho a hacer la parte de la resonancia, porque pues hasta cierto punto, si bien dentro de la parte de microcirugía de lo que es cirugía plástica, por lo menos plexopatías lumbares claramente casi no se operan, ¿sí? Y se opera más que todo desde el punto de vista de microcirugía, todo lo que es la parte braquial. Entonces, la parte de la resonancia es criterio quirúrgico desde el plexo braquial para que el cirujano haga lo suyo. La parte de la electrotomografía vendría siendo de pronto de qué músculos hago esos injertos o de pronto esos colgajos o eso, vendría siendo como esa cuestión asociada. Entonces, si bien la resonancia vendría siendo en un segundo plano para definir ciertas conductas y todo lo que tiene que ver con el pronóstico, sí, la plexopatía lumbar todavía tiene mucha relevancia y es como la primera conducta que se hace al respecto. Gracias, Alejandro. Listo. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Fernando. No, por ahora estoy asimilando la información. Ok, muy bien. Muchas Listo. gracias, Alejandro. A ustedes. ¿Listo? La otra semana, entonces, continuamos normal. ¿Listo? El jueves nuevamente nos vemos a las 8. Sí, jueves es Veríamos los únicos temas, los últimos temas, estamos corridos. Nos faltan 3 correcto. temitas. ¿Listo? Entraríamos a la parte de polineuropatías, miopatías y un poquito de motoneuronal. ¿Vale? Correcto. Solo una consulta ahora se me surge para la fecha del 4 y el 5, ya saliendo de lo académico. Ujú. El 5 el domingo, ¿hasta qué hora están programadas las actividades académicas? Yo el 5 me voy como en la madrugada. Ustedes me dirán hasta qué horas. O sea, me voy en la madrugada del lunes. Entonces me dirán hasta qué horas. Ah, ya. En teoría sería pues hasta las 8 de la noche, pero Ok. si es que pues por ahí hubiera algo que hacer o algo más, de repente un poquito más, pero en teoría sería hasta las 8, Fernando. Ya, excelente, para Listo. tenerlo en cuenta. Muchas Gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Estamos en contacto. Un abrazo. Que estén bien.